Bienvenidos al sexto programa de Vigamol, un espacio de encuentro con la sabiduría del norte. Runas, mitología, cultura e historia son algunos de los temas de los que hablaremos aquí. Hoy nos acompaña Diego García, nacido en Lomas de Zamora en el año 73, estudió Bellas Artes en la Universidad de Barcelona, también un grado en Lingüística y Literatura Hispánica. Posteriormente, masterado en Enseñanzas de Segunda Lengua. Actualmente ejerce como profesor de castellano para refugiados. En el año 93 inicia su camino junto a las runas y a la brujería tradicional escandinava. ¿Cómo andás, Diego? Bien, con muchas ganas. Qué bueno, sí, ya veníamos ahí como dándole al encuentro, veníamos como bueno, no pudiendo coincidir y finalmente llegamos a un punto de encuentro. La verdad es Muy un bien. placer tenerte acá. Siempre, desde que te conocí hace unos 2 años más o menos, siempre estuve como chusmeando tu página y me gusta mucho la información que traes, porque realmente traes algo que no es sumamente conocido, ¿no? Dentro de... Mm, A ver, no es sumamente conocido para los que no estamos en Escandinavia, ¿no? mm, Para los que de alguna forma intentamos acercarnos a este conocimiento, eh, el trolldom no es algo que sea como de las prácticas más populares. Así que bueno, me gustaría charlar un poco con vos sobre trolldom. mm, Me gustaría también que charlemos sobre Seidur, que mm, sé que sos practicante también. Pero bueno, primero mm. me gustaría que me cuentes sobre vos, cómo empezaste este camino, cómo te encontraste con esta vía. Bueno, a ver, tenemos que reconocer que casi todos los que somos extranjeros, que no somos escandinavos, siempre lo hemos encontrado de la forma, creo que coincidimos más o menos todos, al menos el haber topado con un libro de runas, por ejemplo, en mi caso fue el Fusar de Red Thorsson, y bueno, en ese momento encontré algo que me llamó, me vibró, ¿no? Digamos, la mitología nórdica, en ese momento no lo conocía, pero lo que me llevó un poco llegar a comprometerme más, el descubrimiento de que en el final del libro menciona que en Estados Unidos, en Noruega, si no me equivoco, no, en el Reino Unido y en Islandia recuperan la religión nórdica. Y yo dije, sedujo, ¿no? Digo, existe esto y está legalizado. Y entonces a partir de allí, pues empecé a investigar y luego formé mis grupos y a contactar y tal. Pero empezó así un poco por hecho del azar. Fue un libro que me prestó un amigo, es que encima ni siquiera me lo había comprado yo. Pero sí, empezó así un poco por azar. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo tuviste este primer encuentro? A ver, yo te he puesto que más o menos en el 93, 94, no se sabría decir la fecha, o sea, el tiempo exacto. Yo recuerdo, calculo esa fecha porque es cuando yo estoy acabando empezando la universidad, cuando Sí. tendría 10, 20, 19 años, 20, y entonces es en un momento que empieza a interesarme, estaba más vinculado en ese momento a la New Age o la nueva era. Bueno, empecé por allí, aunque luego me aparté bastante rápido, ¿no? El paganismo me atrajo más que no eso, pero explorando por allí y fue eso, por esa época, yo creo que por esa época, pero no mucho más. Después me La- contabas que entraste en contacto con estos grupos de Ausatru, de Islandia. Sí, fue a raíz de, bueno, esto cuando empieza Internet, que empieza a llegar a las casas y claro, al principio solo los ricos, bueno, tenía el ejército de Estados Unidos, pero al final llega un momento que llega al pueblo, ¿no? Y a raíz de allí empecé a explorar, claro, yo tenía curiosidad y topé con, bueno, estaba la página de Austrophilic, ya existía entonces, y con una de las personas, ¿no? Miembros de Austrophilic, que se llama Gudrun Kristin Magnusdóttir, o ella se hacía llamar Per Gioia, y empezamos a hablar y creamos una amistad y a raíz de ahí pues empecé a conseguir información y, bueno, conocer un poco este mundo un poco más de dentro, directamente, ¿no? No de filtrado, ¿no? Sí, sí. De alguna manera. Y empezaste también como a abrir tu propio grupo, ¿no? Junto a gente de España. Sí, bueno, con algunas personas conocidas, bueno, al principio lo más fácil en esa época era crear grupos de internet y foros, ¿no? Empiezas a crear un foro, empiezas a conocer gente que le interesa, topan con este espacio y a partir de allí decides juntarte con los conocidos, con los que tratas con el foro. También entró con un amigo mío que lo había conocido recientemente
y montamos entonces lo llamamos Colectivo Ausatru, por ponerle, ¿cómo lo llamas? Pues no sé, algo fácil, ¿no? Colectivo Ausatru, y de allí eso empezó por eso, sería más época, 94, más o menos, yo lo calculo por esa época, tampoco estaba muy yo observando en qué fecha vivía, y informalmente fue consolidándose hasta, bueno, actualmente, pues hace bastantes, ya no sé cuántos años ya, nos convertimos en confesión reconocida por el Estado español. Entonces, como al mismo, bueno, no exactamente es la misma categoría, pero reconocida como la Iglesia Católica. Lo que pasa es que no tenemos los privilegios de la Iglesia, o sea, estamos Claro. por debajo. Son los paganos que, bueno, les damos un lugar. Necesitas muchos miembros y para conseguir el notorio arraigo, que es en la misma categoría, en teoría nos lo deberían coincidir. Al menos los del paganismo grecolatino Sí. deberían. Pero bueno, ya sabemos, política, políticos. Sí, olvídate. ¿Y cómo empezaste con las prácticas de Seider? ¿Cómo te topaste con el Seider? Y cómo, bueno, contanos un poco de esas prácticas, ¿no? Sí, ¿Cómo bueno, llegaste allí? claro, yo en principio, a ver, yo cuando estábamos empezando experimentaba con mi grupo, o sea, en unos momentos cosas parecidas al Seidur, pero a raíz de conocí a un estadounidense, o sea, en principio fue la forma inicial, la de americana, que habla castellano, ¿no? ¿Cómo se llama este hombre? Y entonces tenía su blog y en los grupos participamos y tal, y empezamos a hablar y empezó a pasarme información de Estados Unidos muy sencilla, muy básica. Pero cuando realmente conozco mejor el Seidur no es, claro, ese es el Seidur más moderno, más americano, que es más, tiene un toque más New Age o más parecido al Thorson, ¿no? Más así, Mm, es cuando viajo a Dinamarca. En Dinamarca sí que practican un Seidur más histórico, ¿no? Que intentan coger, con técnicas modernas, obviamente, porque todo no se sabe, pero coger lo que eran las fuentes históricas, arqueológicas, e intentarlo aplicar, experimentarlo hasta construir, bueno, una práctica de Seidur así más, bueno, más fiel, o intentarlo, ¿no? Ya sabemos que sí. eso es discutible, y yo creo que esto sería, déjame pensar, no me puedo equivocar con la fecha porque es que digo, yo con las fechas, 2013 no sé, te lo había puesto, que es el primer campamento, o sea, un poco antes, pero podríamos, pero realmente en serio, que es ahí montar un taller bien hecho y realmente lo ves cómo funciona de verdad, porque una cosa es que te lo expliquen o que hagas algunas cositas, no, no, con mucha gente y hacerlo bien en esa fecha, en agosto de ese campamento. ¿Y qué es el Seidur? Difícil pregunta, porque ni los mismos antropólogos se ponen de acuerdo. Podríamos llamarlo como, es una cosa que está, una tradición que está a caballo entre lo que es el chamanismo lapón, o sea, influencia un montón, o sea, y lo que es la brujería tradicional escandinava. Entonces es un mundo, digamos, fronterizo. Entonces podemos encontrar elementos que nos pueden hacer recordar a prácticas chamánicas que también en América son comunes, o en, digamos, en Siberia, en este norte de Finlandia, ese territorio, con elementos que nos pueden hacer recordar a esta brujería tradicional europea, ¿no? Que viene, que la encontramos en otros pueblos como célticos, los italianos o los ibéricos y tal. Entonces, viene a ser un sincretismo entre esos dos tipos de tradiciones mágicas europeas. Sí. Y hay algo que tiene el Seidur en particular, que en general suele ser una práctica femenina. En la sociedad escandinava, lo que se sabe, por todas las fuentes, era digamos, un privilegio de las mujeres. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, el tema es, como es un privilegio, solo las mujeres podían, para el contexto, digamos, de los valores de la época. Se consideraba que era una cosa que los hombres no deberían, no era correcto, no estaba bien. Esto se debía porque el Seidur tenía una relación muy fuerte con la sexualidad. Y entonces, con todo el tema de la sexualidad, y eso era
considerado en ese paradigma de esa época un patrimonio de las mujeres. Entonces el mundo de los hombres era el mundo de la guerra. En principio eso ocurre así. Vemos la paradoja que Odín es el paradigma de lo macho, ¿no? Del hombre como el dios Sí. patriarcal por naturaleza y practica Seidus, ¿no? Loki le critica y le acusa de ergi, que es el Sí, término que se ataca a los hombres que sí. practican, entre otras cosas, ¿no? Y a mí me gusta la traducción del Erate que dice como bruja tocando el pandero, porque se ve bien, como bien tangible la imagen de la acusación que le Sí, hace Loki, ¿no? ¿Y qué vendría a sí. ser un poco, así como a grandes rasgos? Porque también el término Mm, ergi es un término complicado. Sé que hay otros términos como el de arg, ujú. pero ¿qué sería a grandes rasgos un ergi? Claro, el problema es que nosotros tenemos un problema digamos, de ahistoricismo. O sea, cómo hemos construido todo el tema del tema de género, las sexualidades o la identidad sexual hoy en día, y ahora con el debate este, digamos, que ha salido, que está en conflicto, ¿no? Este debate entre la transexualidad, la homosexualidad, el lesbianismo, que ha creado un discurso, digamos, queer, por así decirlo, y hay una parte de la sociedad que no lo comparte, otro que lo apoya, y es controvertido, está creando un discurso, pero digamos, de alguna manera, el, claro, tenemos un relato de lo que es la identidad, de lo que es ser hombre, mujer o transexual o gay, lesbiana, o grados que no existen en el periodo pagano. O sea, no existe. O sea, estamos hablando de algo que es difícil de interpretar porque nos hace recordar un poco a lo que vendría a ser como una especie de afeminado o gay o transexual. O sea, y no acaba de ser ni una cosa ni otra. Es un fenómeno que tiene sentido en su propio contexto cultural. Entonces, eso es lo Claro, primero que hay que enfrentarse, ¿no? Entonces, prácticamente si lo intentamos ser honestos con lo que es el término, es todas aquellas costumbres o elementos que salen del paradigma de lo que se supone que tiene que ser la masculinidad, ¿no? Entonces hay una masculinidad que es la imperante, la que se supone que todos los hombres tienen que cumplir, y cuando un hombre ocupa el espacio que se le supone a las mujeres, es ergi, porque rompe la regla, ¿no? Entonces está en la frontera. Puede ser incluso, podemos entenderlo como fronterizo, porque al fin y al cabo Odín sería un caso paradigmático, es un dios que representa esa masculinidad y por otra parte ocupa un rol que es supuestamente a la mujer, entonces está allí. sí, Muchas veces, a veces es eso, ¿no? Es ese punto sí. Y entre aparte dos nos fronteras. encontramos también la figura de Odin caminando mucho la periferia, ¿no? Exacto, Caminando al borde, ¿no? Entonces, por exacto. ahí es propio también esta pseudo, vamos a llamarlo, Mm, contradicción en mm, su figura, ¿no? Porque además no es una figura fácil de analizar tampoco, la mm, figura del propio Odin, ¿no? Es una figura bastante mm, compleja como mm, divinidad. Y es curioso lo de Ergi, porque esto que vos decías, ¿no? De los roles de la masculinidad y lo femenino, porque de mm, hecho por ahí se omitía más, se hacía un juicio más grande con respecto a alguien que era pasivo sexualmente, un mm, hombre que era pasivo mm, sexualmente, porque mm, se supone que cumplía el rol de la mujer y por eso mm, era sojuzgado, mm. pero con el hombre que era activo en una relación entre hombres, no. Pero eso ocurre hoy en día. Todavía parece, Claro, digamos, hay gente que tiene ese más o menos ese paradigma, incluso en los insultos. sí, Siempre es como, parece ser que si ejerces el rol activo es como es perdonable y el pasivo es que eres más, ¿no? Y esa construcción, ¿no? Ese relato. sí. Eso Es un tema hay que complejo. reconocer. Sí, Sí, no, es un propio de la época, porque luego sí, hay el debate de la época germánica, que hay una tribu, ya lo conocerás, ¿no? Que sale en las Germanías de Tácito, ¿no? En que los chamanes, bueno, ahí lo traducen por sí. chamanes, Se vestían de que se mujer. vestían sí, se vestían como mujeres y como que esto es normalizado. Entonces hay un debate, no Claro. sabemos exactamente, como que parece ser que en la época germánica estaba normalizado la estructura así
que un hombre jugara esos Claro. roles y en el periodo vikingo no. Creo que también hay una referencia, sí, me parece, si no me equivoco, en la Inglinga Saga, Mm, y que tiene que ver con esto de, bueno, que en cuanto a lo religioso, el hombre pasa a reemplazar mm, a la figura de la mujer, pero mm, tomando ciertos elementos, como esto de la vestimenta, ¿no? Como mm, que hay un cambio de roles o de funciones, de lo femenino a lo mm, masculino, y el mm, hombre pasa a tomar ese lugar y se mm, trasviste para ejercer esa práctica. ¿Y mm. cuáles son las prácticas dentro del Seider? O sea, ¿qué incluiría el Seider? A ver, lo que podríamos lo más paradigmático, ¿no? Que es lo del SPAU o SPAU-DOM, que es lo Ujú. más conocido, ¿no? Porque es lo que más información disponemos. Y el SPAU-DOM es, bueno, lo tenemos ahí en la saga de Eric el Rojo, que se describe prácticamente, parece el manual de instrucciones. Solo falta el Badlokur, que es, Sí, lamentablemente no tenemos el Badlokur. Aunque yo tengo mi hipótesis, que esto lo he hablado con un profesor de universidad, que luego si quieres lo hablamos del tema del Badlokur. El tema es cuestión que ahí tienes todos los pasos para convocar a los difuntos, que es lo que hace la Spacona, y entonces dialogar con ellos. Es un poco una de las funciones más conocidas del tema de Seido, es eso, el de ser mediación, una especie como el espiritismo, esta tradición del espiritista, son a veces incluso africanistas, de hacer de intermediario entre los muertos y los vivos, ¿no? Una persona que ejerce este rol. Y eso sería lo más conocido, ¿no? De oráculo, digamos, de diálogo, ¿no? Luego el Seidur tiene un aspecto muy importante que es el tema de medicina, que eso es el menos conocido, el que menos información, pero se tiene referencias, pero se especula hoy en día con el tema del trolldom que heredaría un poco, se mantendría dentro del trolldom. Entonces hay un aspecto muy importante porque, claro, hay que entender que, que la salud es una cosa muy importante y más en un tiempo precario, ¿no? O sea, sí, alguien tiene que ejercer ese rol. Y otro de los aspectos más utilizados, que sí hay más documentación y aparecen en sagas, en varias sagas, es el de la guerra mágica. O sea, en el Seidur, esto encajaríamos dentro de, por un aspecto, los practicantes de Seidur, unos que es un tipo de practicante de Seidur que está reconocido, que no sería tan ergi como el caso del que hemos comentado anteriormente, estaría ya más aceptado. Y podríamos incluir también los Berserks y los Ulfhednar, que serían, pero no es propiamente como Seidu, pero sí que encajarían dentro del paradigma del entrar en éxtasis para combatir. Entonces estos, como en El Señor de los Anillos, tienen su mago y el mago se dedicaba a atacar mágicamente el ejército enemigo y esto pues es una cosa típica del tal. Bueno, el Seidur también trabaja, bueno, harían talismanes, medicina, trabajos mágicos, como ocurre en el mago en la época, el brujo o la bruja de la época. Incluiría todo esto. Pero yo considero que los tres aspectos más fundamentales sería eso, el tema de mediación, o sea, de puente entre los vivos y los muertos, o sea, la parte necromántica, la parte de medicinal y la parte de la guerra mágica. Era quizás lo más que sí, más empujaba, ¿no? sí. Es curioso esto de que de alguna forma el Seider puede llegar a tener una raíz en las prácticas del chamanismo Sami, o incluso en Mm, algunas prácticas de brujería finesa. mm, eh, y cómo, bueno, de repente nada, los fineses, a los fineses se les tenía mucho miedo en general por sus prácticas de brujería y se les tenía mucho miedo a la venganza mágica, mm. ¿no? Como a esto de, bueno, no se los molestaba demasiado, tampoco trataban de involucrarse demasiado ni con los Sami, ni con los fineses. Bueno, eso de que no se involucraban en las zonas fronterizas tenían muy buenas relaciones. Lo que Mm, pasa que es como que no intentan provocar problemas, es lo que tú dices, claro. porque no los enfades, o sea, puedes tener relación, pero no los enfades. Llevémonos bien. Sí, es curioso como, bueno, no, dentro de las prácticas que podríamos catalogar de chamanismo Mm, escandinavo, no se mm. adopta el tambor como instrumento. Bueno, hay un debate. Se dice que es posible que en algún caso lo hubiera, ¿eh? O porque hay una saga, no me acuerdo cuál, que menciona, hay una palabra
que se puede interpretar como tambor, no se sabe. Y algunos, ya en el, ¿cómo se dice? Uno de los tapices, el que se encuentra, no se ve. Aparece un personaje que parece como vestido de una mujer con una cosa, con un círculo en la Ujú. mano. Entonces, aquí se especula que posiblemente sí que hubiera algo de eso, pero no se sabe, o sea, la especulación, estamos dentro de la especulación. Si hubiera, no se sabe si se podía hacer referencia a un escudo que no tocara realmente un tambor, Claro, sino podía ser un escudo o el tambor de los Sami. Pero sí que podemos reconocer, por la información que parece ser que disponemos, el tambor no era no jugaba ese papel tan primordial como quizás en el chamanismo más al uso, no solamente Sami, en general, pero no podemos descartarlo. No se puede descartar. Lo que pasa es que quizás por la información no parece que tenga tanta repercusión, no tuviera. claro. Y el Seider, después del periodo pagano, cuando llega el cristianismo a Escandinavia, Islandia, ¿se mantiene? Mm. ¿Se preserva? Fue bastante No sé, tolerable el cristianismo en algunos aspectos con el paganismo, sobre todo en desaparece. Islandia. Desaparece, pero no se transmuta. Yo diría es que Claro, para lo que llamamos trolldom, trolldom básicamente yo lo considero es la herencia de eso. O sea, no desaparece, bien, obviamente no desaparece, pero como tal desaparece, porque llega un nuevo paradigma religioso. Entonces ese nuevo paradigma religioso marca el nuevo ritmo, pero todo lo que son las prácticas siguen permaneciendo de alguna manera y se van mezclando con el nuevo paradigma e incorporan nuevos elementos, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media los monjes traen un montón de prácticas mediterráneas y, digamos, con grimorios y tal, y sí. eso acaba traspasando al pueblo, tema de plantas medicinales, que, digamos, en el Seidur era mucho más precario, porque en Escandinavia no había mucha variedad de, digamos que el Imperio Romano se había dedicado a recopilar medicinas de todo donde y cultivarlas, ¿no? Y eso la Iglesia, como heredero de ese Imperio Romano, lo lleva allí a Escandinavia. Entonces se lo empiezan a incorporar. Entonces, como tal, desaparece entre comillas, pero se transforma en esto, que sería hoy en día se le pone como nombre, etiqueta al trolldom, no es el único término, pero sería actualmente el más conocido, y podríamos interpretarlo ahí, que se transformaría, evolucionaría allí. Bien. Y contanos un poco qué es el Trolldom, ya que lo estamos mencionando tanto, cuándo surge, qué es. Complicado. Es un tema álgido, tener que hacer una cronología. Claro, yo, por ejemplo, a ver, eso es mi opinión. Mi opinión. Yo voy a dar mi opinión. El Trolldom como tal aparece cuando es la evolución del Seidur al cristianismo. Es la transformación. El término Trolldom ya aparece en las sagas. O sea, no es un Sí. término que venga de cero, o sea, no es un término que se utiliza para hablar genérico de brujería, que podría ser Seidu, pero que en el periodo cristiano acaba aplicándose con el tiempo para aplicar, o sea, hablar de un tipo de prácticas, digamos, mágicas y medicinales. Trodon tiene mucho más peso el tema medicinal, quizás que el Seidu. Entonces, ¿qué ocurre? Que podríamos llamarle, pues eso, lo que son para los escandinavos, lo que era la brujería tradicional lo podríamos llamar como trolldom, que es uno de los términos, como he dicho. Troll en noruego, en danés, deriva de la palabra trolla, que es un verbo que viene a ser conjurar. Entonces, dom es un sufijo que aparece en muchas de las lenguas germánicas, o sea, en inglés aparece, que es todo lo relativo, lo relacionado con algo. Entonces, todo lo relacionado con conjurar, podríamos traducirlo de esa manera. Entonces, aparece, se empieza a aplicar a este tipo de prácticas y tal. Y bueno, yo lo consideraría como brujería tradicional, pero no es como puedes hablar de la brujería, yo qué sé, italiana o la brujería tradicional ibérica o cualquier brujería que tenemos de la Edad Media, pero lo que lo hace singular, distinto de otras brujerías de otros lugares, es que evoluciona, es una evolución directa de de Seidur que se transforma. Básicamente sería eso. Para ponerle una etiqueta, ponerle una categoría, para categorizarlo de alguna manera. Sí.
Una vez te escuché en una entrevista en la que contabas que tiene mucho que ver también con la llegada de la reforma, el hecho de que el trolldom Es- empiece como a expandirse por esto sí, sí, sí. Sí, sí, no, no, a ver, lo que pasa que, sí, y es un poco lo que explica, lo que habrá explicado esa entrevista. A ver, lo que pasa que lo que empezamos a conocer como trolldom no lo conocemos de la Edad Media, porque en la Edad Media Claro, no había una documentación, no se habla, hay menciones de, por ejemplo, la santa, ¿cómo se llama? La santa más importante de Suecia menciona de las prácticas con lo del tomte, entonces utiliza un término más antiguo y menciona un poco y critica a los campesinos que mantienen estas tradiciones heréticas, ¿no? De alguna manera. Entonces ya vemos que ahí hay algo, ¿no? O sea, pero la Iglesia no se molesta mucho en documentar eso. ¿Qué ocurre? Que en la Reforma ocurre un fenómeno. La Reforma, o sea, por el concepto este de los luteranos, de alfabetizar para que la gente pueda leer la Biblia, pues trajo como consecuencia que todas esas prácticas que eran de tradición oral pasaran a formato escrito, ¿no? Empiezan a elaborar sus libros negros, como lo utilizan ellos, los Bogen, también le llaman algunos ciprianos, y empiezan a recopilar estos libros que serían de conjuros, de prácticas y tal, entonces podemos, digamos, una cosa que sabemos que existe, pero es oral, pero se empieza a ver una documentación. Cuestión que llega un momento que hoy en día, o sea, esa práctica se siguen, esos libros se seguían haciendo, que hasta hoy en día, solo en Suecia, se han recopilado 10.000 conjuros de trolldom, o sea, en varios grimorios, una un barbaridad de grimorios. montonazo. Cuando yo lo explico a los de magia ibérica aquí, se me quedan así a cuadros, porque para ellos es alucinante, porque aquí en España hay muchas cosas que se han recuperado, pero es como hacer arqueología. Cuando Sí, oyen 10.000 conjuros se quedan imposible. ¿Puede ser? ¿Eso es posible? evidentemente sí. Es curioso que estos libros, los Svartabok, y empiezan a surgir en la misma época en la que en Islandia surgen, con la reforma también, todo el fenómeno Exacto. de los Galdravok, ¿no? De Sí, los sí, sí. grimorios. Paradójicamente, siendo la reforma los que más tremendos fueron contra las prácticas de brujería, son los periodos donde mayor práctica o recopilación de información hay. Sí, sí, exacto. Y de hecho, una de las cosas que clandestinamente digamos, es un poco de las drogas, ¿no? Ahora no sé la palabra, pero ya me entiendes, ¿no? Se traficaba, era con libros de brujería, o sea, las clavículas del rey Salomón, los de Alberto, el pequeño Alberto, todos estos libros que eran, claro, sobre todo se empiezan a imprimir en Alemania. Alemania, hasta que empieza todo el tema este de la casa de brujas, tenían las imprentas publicando estos libros. Luego, ¿qué ocurre? Luego se empiezan a imprimir en imprentas clandestinas y los iban circulando, había un círculo de transporte, estos grimorios que iban llegando pues, a diferentes países de Europa, especialmente Escandinavia, y de forma clandestina para luego aplicarlos y tal. Y fue un boom, un boom. Claro. Otra que la veda del alcohol, el tráfico de grimorios. Sí, parece curioso, ¿no? O sea, que hubiera una época que hubiera eso, tráficos de grimorios. ¿Y cuáles son las prácticas que integran al trolldom? Tienen diversidad bastante amplia de prácticas. Es como, Sí, lo que pasa es que yo voy a centrar quizás en lo que había dicho anteriormente. Cuando tú tratas con temas de trolldom, lo que te das cuenta con material en bruto, que lo más importante es la medicina tradicional. Y como he dicho, tiene unas razones obvias e históricas. ¿Qué ocurre? Volvemos al tema de la reforma. Una de las cosas que hace bueno, cuando llega la reforma a los países escandinavos, el rey lo que hace es prohibir a la Iglesia Católica. O sea, lo primero que hace es clausurarla y entonces al cerrar la Iglesia Católica también supone el cierre digamos, de los monasterios. ¿Qué ocurre cuando se cierran los monasterios? Los monasterios eran
lo que serían los hospitales de la época. O sea, toda la gente cuando estaba enferma, pues acudían digamos, al monasterio y allí les daban medicación, les daban tratamientos y tal. ¿Qué ocurre? En el momento que acabas con todo eso, la gente se queda desamparada. ¿Y qué hace para sobrevivir? A ver, se autogestiona y busca su propia, recupera esa práctica que probablemente sería en esa época más marginal o residual, por, digamos, porque es la única opción que tienes al tema de la medicina. Y eso provoca el momento de potenciación, ¿no? Empieza a haber mucha gente que empieza a practicar esas prácticas de medicina tradicional, básicamente por temas de supervivencia. También temas de veterinaria, o sea, cuando digo medicina incluimos veterinaria para el ganado y también prácticas para mejorar la cosecha, o sea, todos aquellos elementos que eran más de supervivencia. Eso es lo que más abunda en Trolldom. Pero bueno, como toda práctica mágica, pues también tiene esos elementos que quizás hoy en día podemos llamar frívolos, algunos sí o no, ¿no? Los conjuros de amor, pero claro, en esa época también pues esos conjuros de amor o conjuros en general que cuando conocemos de la magia en general, de hacer fastidiar al vecino, de protegerse contra el mal o todas esas cosas aparecen dentro de los grimorios. Pero lo que más abunda curiosamente, son tratamientos psiquiátricos, de salud y plantas medicinales. Hay mucho tema de plantas medicinales y bueno, es eso, pues es un tema básicamente sería eso, o sea, lo que más la gente que acudía a un practicante de Trondheim venía más por temas de salud, pero sí, sí. Me hace acordar un poco, hace un tiempo, unos 2 años, salió acá un documental que se llama El Espanto, que nada, dos documentalistas van a un pueblito que se llama, creo que El Dorado, me parece, donde todavía es muy común que la gente practique ciertas prácticas de medicina popular. Y Mm, el documental se centra en la cura del espanto, que había una sola persona en el pueblo que lo hacía, con un método bastante dudoso, de hecho. Eh, y en un momento le preguntan a un almacenero, que también mm, curaba ojeo, hacía de todo, bueno, pero ¿por qué hacen esto? Y porque acá si pasa un médico, dice, lo saludamos, dice, porque no pasa un médico, no hay medicina, no tienen acceso, por ahí lo más mm, cerca que tienen, lo tienen, no sé, a horas de viaje. Entonces mm, creo que de alguna forma esa necesidad también de tener determinadas cuestiones sanitarias resueltas, ¿no? mm, Fomenta el hecho de que la misma gente, los mismos granjeros, la misma mm, gente del campo adopte este tipo de prácticas y que todos conozcan una u otras, mm, ¿no? También me mm, llamaba la atención, creo que en una entrevista que le hicieron a Johannes, o que vi mm, por ahí por su página, que él decía que mm, iba mucho a hablar con la gente mayor mm, de las zonas rurales, ¿no? Y como que la mm. gente mayor se sorprendía de que hubiera alguien a quien le interesara como este Sí, tipo de sí, 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 sí. conocimiento. Sí, sí, no, está bien. Incluso, pero por ejemplo, él explica una anécdota de su abuela. Cuando le explicó, dijo la palabra trolldom, dijo, no, no, puf, puf, fuera, lejos, lejos, no sé qué. O sea, hay gente que se sigue teniendo miedo. O sea, sí es cierto que gente lo practica, lo conoce, pero lo que llama la atención es que en Escandinavia es un estigma. O sea, probablemente está teniendo más interés afuera de Escandinavia que no dentro. Dentro es como todo visto como algo, un estigma, como algo malo, algo peligroso, cuando todo el mundo acudía antiguamente a Ah, ellos para... claro. Y que probablemente haya gente que siga acudiendo así de Sí, forma más reservada, ¿no? A sí. pesar de que boca para afuera lo critique o hable mal de la práctica. ¿Y Mm. cómo fue que llegaste al Trolldom? ¿Cómo te empezaste a interesar por profundizar en esta práctica? Bueno, al principio fue eso, básicamente, como creo que la mayoría de los que no, lo hemos conocido por el libro de Johannes, vamos a ser sinceros, encuentras ese libro, te llama la atención, magia nórdica, ya lleva años en tema de Seidur y tal, y dijo, pues tengo curiosidad. Y no, me rompió bastante, me sorprendió porque no, claro, habría un mundo que no conocía
muy interesante y lo empecé a experimentar. Yo empecé así, hasta que al final tuve formación, bueno, tengo formación con Johannes y tal, pero que al principio, a base de gente que a lo mejor me acudía para resolver problemas, pues empezar a experimentarlo todos estos trabajos de Trolldom, porque la mejor manera de aprender una experiencia mágica es hacerla, ¿no? Sí, Con la claro. teoría, ¿no? Es hacer cosas y experimentar a ver qué ocurre, ¿no? Y ahora mismo, bueno, pero empecé así, un poco por probarlo y tal, a ver qué tal. Al principio fui bastante, claro, hay un sesgo, uno siendo pagano, pues tiene el sesgo de, claro, el trono está lleno de cosas cristianas. Y entonces al principio, bueno, lo vamos a convertir, lo vamos a repaganizar, o sea, hacía ese ejercicio y tal. Sí, Ahora no soy tan estricto, porque he entendido que hay gente a veces de las que le ha ayudado o que me vienen a acudir, ¿no? Que, por así decirlo y tal, que es cristiana. Y yo digo, ¿qué sentido tiene que yo le hable con dioses paganos, que son los míos? Para mí, para mi gente, vale, pero para una persona cristiana le puede ser útil. Entonces yo el Trudon para mí se convirtió como una cosa que puedo ayudar o puedo a aquellas personas que son más cristianas, por así decirlo, que no funcionan con un paradigma pagano, más tipo Seidur, por así decirlo, encajaría mejor en mi entorno, ¿no? Más religioso y tal. Entonces, lo bueno que tiene el Trolldom es esto, que es muy versátil, que lo puedes llevar a gente que a lo mejor lo otro no encaja tanto con su forma de ser y lo puedes llevar a... Y tienes elemento nórdico tradicional, no rompes totalmente con la esencia, ¿no? De lo que, digamos, te habías metido en esto. sí. Hablando un poco de Johannes, bueno, contemos un poco quién es, como para que la gente lo conozca. Nosotros lo mencionamos, pero por ahí mucha gente no lo conoce. Johannes Gorbach es como quien de alguna forma trae, vuelve como, no sé si a revivir, pero como quien lo expone, ¿no? A través Claro, lo de, expone, más, sí, sí, lo más bien que lo expone. hace famosa, se lo hace internacionaliza, más, dejémoslo allí, más que allí se ha conocido, porque está en una asociación que hay de practicantes, él es miembro de esa asociación, pero lo que hace él es explicarlo fuera, lo internacionaliza, básicamente es eso. ¿Hay otros exponentes o hay otras personas que estén como difundiendo este? Hay algo que me llamó la atención de su libro y es que él en un momento dice que un maestro nunca le transmite a sus aprendices los conjuros tal cual él los tiene, porque si no pierde, como que pierde ese poder. ¿Cómo es esa cuestión? Porque en Trolldom se entiende que lo que es el conjuro, que es tú hablas del Trollformel. El Trollformel no es el Sí, conjuro, es el Trollformel. Que para traducirlo para los oyentes, que sepan lo que es, sería como la fórmula de conjurador o algo así. Entonces, ¿qué pasa? Eso se compone en métrica escáldica. O sea, y cuando digo escáldica es la escáldica, o la sea, la escáltica. misma que se utilizaba en la EDA. O sea, entonces se compone una versión moderna, obviamente, no entonces, con sus estructuras, que es más modernizada, más dinámico, no tan estilístico, más práctico, ¿no? Entonces, el practicante lo que hacía era elaborar sus propios conjuros y lo registraba, lo guardaba en sus libros negros. Entonces, claro, se entiende que esa fórmula primero es de finita, o sea, está hecha para ese trabajo. O puede ser para ese tipo de trabajo, pero tiene que ver mucho con la esencia personal. ¿Qué ocurre? Que si eso hay vamos a decirlo entre comillas, superstición, vamos a ponerlo allí, de aplicarlo, o sea, se lo pasas a otra persona, eso pierde el poder. ¿Qué ocurre? Lo que sí que se transmite son eso de que no se transmitían entre comillas. O sea, sí que se transmite, pero ya cuando se muere. Pero Claro, realmente el libro negro lo que vas a tenerlo es como un manual de instrucciones. No hay que coger el conjuro y utilizarlo tal como lo tienes en el libro negro, sino tienes que cogerlo como una especie de modelo para tú hacer tu propio conjuro, que es el que sería el que aplicarías en el caso concreto. Y ese viene a ser eso, porque cuando tú haces público esa fórmula, pierde poder. El poder es porque es finito. Tiene mucho que ver con eso, con la persona y con la palabra. Vendría a ser así.
¿Se puede tener acceso a los Svartaboken, a los libros negros? O sea, ¿hay alguna fuente, se preservan algunos? Hay un estudio, una tesis que yo hace poco lo conseguí, una tesis, a ver, déjamelo, ¿cómo se llama? Es una tesis que lo hizo no sé si era danés, no, sueco, un sueco que hace un estudio sobre los libros negros. Este libro contiene todos, o sea, tiene una base de datos, lo más interesante, o sea, el estudio es buenísimo, vale la pena. Tiene una base de datos, o sea, dentro, o sea, no he utilizado el término, un corpus. O sea, para los que no estén familiarizados con lo que es digamos, la investigación científica, el corpus serían todos esos datos, toda esa información que vamos a analizar después para hacer una tesis, ¿no? Entonces tiene la parte de la investigación y incluye el corpus, que esto rara vez lo vas a encontrar en un libro. ¿Y cuál es el corpus? Los grimorios, los libros negros. No están todos, pero tiene una barbaridad de libros negros que puedes... Si no recuerdo mal, se llama Svarteböken, algo así, y es eso, es buscarlo así, Svarteböken, que literalmente significa libro negro, y es un libro enorme. Se puede encontrar en Amazon, o sea, si se busca en Amazon, y tiene, pues eso, el corpus este. Entonces allí tienes una barbaridad de eso, de grimorios recopilados solo en Suecia. Hay otro libro, claro, yo he estado mirando más libros. Hay un libro que es del Ciprianus, que, que hace una tesis sobre los grimorios, digamos, de Noruega, pero está hecho como una tesis posmoderna. No me lo acabé porque era muy aburrido, no me aportaba mucho. Porque se dedicaba a trabajar mucho lo que es el lenguaje no directo del grimorio, que es un poco, si no, lo posmoderno mira lo que no se habla en los textos. Entonces, claro, digo, a mí me interesa que me hables del texto, no la fuente, ¿no? Eso puede ser muy interesante a posteriori. No, sin la fuente no me Claro. entero de nada. Entonces, lo acabé descartando un poco por eso. Y luego lo que hay algunos libros que sí que lo que hablan es de las prácticas digamos, medicinales, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama The Way of the Wise, creo que se llama así, The Way of the Wise, que es un libro que habla sobre todas las prácticas medicinales, incluso de hecho tiene una recopilación de todas las plantas que ellos habitualmente y cómo las aplicaban. Entonces, o sea, todo lo que es parte medicinal. A ver, déjame pensar si hay alguno más. Hay otro más, a ver si me acuerdo cómo se titula. Sí, hay uno que vale mucho la pena, que es, si no ya te lo pasaré, si lo quieres pasar a la gente, es de medicina tradicional, lo puedes buscar así, medicina tradicional noruega. Y entonces es un análisis que hizo una estadounidense, pero de origen noruego, que habla de cómo las prácticas medicinales de trolldom Sí. en Estados Unidos por digamos, los emigrantes noruegos a los Estados Unidos, pero para poder hacer ese análisis se dedica a investigar los temas de, digamos, los libros negros y toda la tradición en Noruega, ¿no? Entonces, eso es una comparativa y empieza a hablar de todas las técnicas de los libros negros y es increíble. Es una obra que te habla de todo, hasta de medicina, de embarazos, de cómo trataban los embarazos. Realmente muy interesante. Va saliendo cosas. Hay otro libro que quizás es de los primeros que tuve, que recuerdo, se llama el Black Book of Elverum, lo trabajaron así. No, bueno, es un Black, que es digamos, una mujer noruega, no es, ni siquiera es del ramo, simplemente que heredó una granja, bueno, es de Estados Unidos, de origen noruego, se va a su casa que hereda de familiar y trasteando se encuentra dos libros negros. Y la mujer cogió y decidió hacer una traducción al inglés y una edición de esos libros negros familiares. Entonces tenemos dos
los libros estos negros de Elverum, que serían otro. Así. En Sí. principio ahora han sacado otro libro, he sacado que lo acabo de comprar, no lo he tenido, no lo he podido mirar. Está saliendo ahora, lo veo por si a la gente le interesa, que es magia sexual o algo así, sexual en Noruega, algo así. Y es de Trolldom, pero más vinculado al tema amoroso y Ah, conjuros qué y trabajo interesante. de... Sí. Sí, sí, baratito, 10 euros. Bueno, a ver, no sé cómo saldrá en Argentina, pero el pequeñito, ¿no? Es una anécdota. Pero sí, sí, van saliendo. Ahora se ve que están saliendo muchas cosas, están animando a sacar libras del asunto, cosa que no había, bueno, lo Claro. único que había el de en español. En escandinavo sí que había libros, Es pero... que creo que eso también tiene que ver con, bueno, con el interés, ¿no? las Mm, editoriales empiezan a ver también interés en el mm, consumo de cierto material y entonces mm, empiezan como, lo mismo que pasó con el hecho de traer ciertas traducciones al español, no sé, los libros de mm, Price, que los mm, trae Ático, mm, como esto, ¿no? Se empieza a ver como el interés y eso lleva obviamente al mercado a mm, responder a esa demanda, pero para nosotros que por ahí nos dedicamos de alguna forma a investigar en este camino, es poder acceder a mayor caudal de información es mm, sumamente valioso y que salgan nuevas publicaciones también. mm, Y así mm. todo, la mayoría de los libros que mencionaste no son conocidos, o sea, están saliendo, pero tenés que estar como muy enlodarte, meterte hasta la nuca en el fango para, Han salido ya hace pocos meses. No estoy hablando de libros claro, de... A lo mejor el de medicina es un poco más antiguo, pero no mucho más. Estoy hablando de que claro, están saliendo ahora. Ni siquiera están... No estamos hablando de libros que llevan años en el mercado, no. Estamos hablando de libros que ahora empieza a haber como una especie de interés sobre este tema, que no existía, ¿no? sí. Qué relación tiene Trolldom con los difuntos, los muertos, con la negromancia? Hablamos un poco de eso antes de empezar la entrevista, pero me gustaría que nos cuentes un poco más al respecto. Sí, no, bueno, como había dicho, el tema del Seidur se había en su tiempo más pagano, tiene una relación muy fuerte. Hablamos de, por ejemplo, la relación de Odin como es un dios de los difuntos y una de las cuestiones de la práctica típicas del Seidur era el culto a los difuntos, ¿no? Hablar de intermediar y tal, de levantarlos. Hay conjuros que habla que Odin puede levantar con una runa si le marcas a los difuntos y tal. Entonces, esto de alguna manera se mantiene en el Trolldom, ¿no? O sea, el culto a los ancestros no desaparece, digamos que se mezcla con el cristianismo y lo ves constantemente en las prácticas, ¿no? De unas cuestiones principales del tema del Trolldom es tratar con los difuntos, con el tonte que sería este espíritu que protege la casa, los ro serían los espíritus guardianes de diferentes, por ejemplo, puede ser del campo, del tierra de cultivo, puede ser un cementerio, puede ser de un bosque, son todos espíritus que protegen a los elfos y los enanos y tal, bueno, los gnomos, podemos traducirlo así, los trolls. Entonces, ¿qué hace el practicante de Trolldom? eh, Resulta que, no tiene, que, tiene que negociar, porque muchas veces la causa de la enfermedad es el ofender a los espíritus, es ofender a los elfos, entonces es necesario conocer, dialogar con ellos para poder de alguna manera restablecer el orden cuando una persona se enferma, ¿no? Por ejemplo, hay muchas de enfermedades, el paradigma de Trolldom es causado por lo que serían los dardos de los Troll Scott o los dardos Sí. de troll o de elfos. Entonces los elfos pueden enfermar si se enfadan, si les perturbas. Entonces es necesario el, en la práctica el aprender a dialogar con los espíritus de alguna manera. Bien. ¿Y qué prácticas usualmente se suele hacer en cementerios, por ejemplo? Describe Johannes algunas, sobre todo Sí, esto de dar vueltas al cementerio en sentido antihorario para encontrarte con un bueno, maestro. eso se usa para muchas cosas. Lo que tú dices, a ver si me va a ser el término, el Orosgón. El Orosgón, que es dar una vuelta alrededor. Por ejemplo, puede ser hasta con un árbol. O sea, si tienes que hacer una reverencia, una ofrenda, otra, o cuestiones medicinales, necesitas
un árbol tal, una rama de ese árbol porque tiene unas cualidades, yo qué sé, así el saúco, no sé si me voy a equivocar, que tiene elementos de ácido acetacélico de alguna manera, para temas medicinales, tú puedes trabajar esa corteza de ese árbol y tú pues para reverenciarlo pues le das 3 vueltas alrededor del árbol, le ruegas, le das una ofrenda que puede ser de miel, puede ser leche, es lo que es tradicional, y luego puedes hacerte con esa parte. Entonces es el tema este de los orgón, lo que es el círculo, se utiliza con fuentes, con muchas cosas, y con el cementerio mismo también. También se utiliza para entrar o para hablar convocar a el Kirkus Gorro, que es el Kirkus Gorro, que sería el espíritu guardián del cementerio, y negociar con él, o un ancestro, o digamos de alguna manera como una forma de entrar en éxtasis, ¿no? Como portal, ¿no? Porque todo el mundo de los difuntos también se encuentra como los cruces de camino, como una puerta al otro mundo, ¿no? Entonces, con la práctica del tal, puedes entrar en este estado de gnosis que podrías dialogar con esas entidades. Pero sí, sí, ocurre. Es una práctica muy, muy usada. Bien. Como para ir cerrando un poco la entrevista, vos das cursos de Trolldom. Si de repente Ujú. alguien quisiera aprender, ¿no? O profundizar en este camino, cómo lo puede hacer? ¿Cómo se estructura la enseñanza? Tiene varias opciones. A ver, si quien no quiere, por ejemplo, venir a mis clases, ¿no? Que son las de aula arcana, y quiere buscarse, autogestionarse y buscar, porque también se puede aprender, ¿no? La ventaja que te enseña alguien que tiene experiencia es que lo tendrás más fácil, pero hay personas que a lo mejor por recursos económicos o por situaciones no tiene esa fortuna, ¿no? Pues yo lo que le recomendaría que tuviera una estructura básica para empezar, por ejemplo, mucha de lo que se está utilizando en Trolldom, pues la versión moderna, tiene mucha influencia del caos, magia del caos, los libros de magia del caos, el material es más accesible Mm, incluso por internet. Es conocer, familiarizarse con esta estructura para verte, digamos, para estructurar la mente, ¿no? Y una vez tienes esa estructura mental, pues empezar a aplicar folclore, porque al fin y al cabo no es más que una especie de magia del caos para modernizarlo folclorizada. Claro. con mucho folclore. O sea, ¿Y las por qué prácticas pensás que se toma la estructura de la magia del caos? ¿Por qué resulta curioso eso? Bueno, yo conozco la magia del caos desde hace tiempo, porque, mira, te voy a explicar cómo llegué yo a la magia del caos, porque yo conocía a mucha gente de magia del caos, estaba muy interesado por lo que es la magia escandinava, sobre todo la islandesa, porque sabéis que bueno, la magia del caos tiene un gran interés por los sigilos Los y sigilos, sí. estaban apasionados con los sigilos de islandeses, ¿no? Entonces hay un vínculo, por ejemplo, incluso el Sverbion Beteison tuvo relaciones con los de magia del caos o sea, británicos, ¿no? Que hay una relación muy fuerte. ¿Qué pasa? Que de alguna manera ya hay una relación por allí. ¿Qué ocurre? Yo ya empecé a chafardear, con intentar conocerlo y tal, de qué va. Y entonces, para mí lo vi entonces, como tiene un buen paradigma, una manera de estructurar la mente que encaja mejor, para mi punto de vista, me puedo equivocar, no todas las personas son igual, al forma de pensamiento moderno, ¿no? Más contemporáneo. Y lo que permite la magia del caos es, digamos, es tan diversificada que tú le puedes poner cualquier paradigma sin necesidad de, digamos, o sea, aunque teniendo esa estructura, puedes poner un paradigma de cualquier tradición perfectamente, o sea, no entra en contradicción, simplemente te exige una manera el conocer bien ese paradigma, pero de alguna manera tiene una estructura que permite eso, ¿no? Entonces, claro, tú cuando ves las prácticas de Johannes, las que él utiliza, las que enseña él, te das cuenta que son muy de magia del caos. O sea, no digo que sean magia del caos, no es la tradicional, pero Claro. sí que se nota la influencia de esta de magia del caos, ¿no? De esa manera de entender lo mágico. Bien. Y bueno, esa era la primera forma como de adentrarse en el conocimiento, ¿no? Esto que recomendabas, Mm, por ahí más autodidacta, más por ahí incursionando en los textos de Magia del Caos, que son más populares y se encuentran gratis en Internet. claro. ¿Y cuál sería la otra manera? En tu caso, cuando vos enseñas, ¿cómo estructuras el conocimiento?
Bueno, yo normalmente los cursos lo estructuro en dos partes, ¿no? O sea, normalmente tenemos 2 horas a la semana y entonces reservo 1 hora práctica y 1 hora teoría. Teoría es básicamente historia y folclore, conocer folclore, porque claro, es una forma de dar a conocer la sociedad nórdica. Y también lo estructuro mucho, la primera parte para mí es muy importante, que es todas las prácticas mágicas típicas, básicas que ofrece Johannes, ¿no? Para, digamos, aplicar lo mágico y tal. Entonces, que trabaja mucho con enlaces emocionales, con trabajar con las emociones, trabajar con la visualización, con conectar con las cosas, con digamos, por ejemplo, técnicas mentales y tal. Pues esas técnicas, lo bueno que tienen es que yo siempre a los alumnos se los enseño de la siguiente manera, porque hay gente que viene por curiosidad, dice, brujería, Troldon, brujería tradicional, pero yo no sé si me voy a acabar decantando por lo escandinavo, me trae curiosidad, pero puede ser que esa persona acabe teniendo un interés por brujería ibérica, ¿no? Brujería local. Sí, Pues esa base es útil porque no deja de ser eso, es una estructura que permite poner folclore encima. Entonces, el folclore es folclore. sí. Y tal. Entonces el folclore está estructurado de esa manera, o sea, quiere decir cada cultura y puede aplicarse de esa manera. Entonces permite eso. Sí, y de alguna forma también teniendo esa base, también entendés que hay muchas prácticas coinciden con prácticas de otros lugares, ¿no? Que Mm, todo lo que fue brujería popular mm, o folclórica de que cada región, cada lugar, si bien tiene sus cuestiones regionales, la base mm, en un punto por ahí es muy similar o tiene puntos de contacto. No hay una mm, lucha entre un sistema como sería, no sé, la magia mediterránea y no sé, la magia escandinava, que incluso tampoco luchan, porque los Galdravox son un sincretismo de ambos mm, conocimientos, ¿no? Entonces, mm, es utilizar de alguna forma la efectividad que el sistema mágico te brinda mm, para alcanzar ciertos objetivos o cuestiones mm, que una persona necesita, ¿no? No es una mm, magia tan metafísica, mm. ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, yo siempre separaría, por ejemplo, a veces el debate lo planteo que hay una magia, digamos, de la élite, que sería esta alta magia, Sí. tipo Crábulos del Rey Salomón, que solo los ricos podían, en su momento histórico, hoy en día no es tan así, pero en su momento histórico, que es más filosófica, más abstracta, y luego una magia más popular. Y al fin y al cabo muy práctica que va a buscar resultados, ¿no? Solucionar problemas concretos del día a día. Y lo ves, lo comparas realmente, en esencia, no hay tanta diferencia. Yo qué sé, por ejemplo, cosas de la sociedad escandinava que se parecen distantes, a medida que vas entendiendo cómo funciona y lo comparas con cosas locales, te das cuenta que no hay tanta diferencia. Cuando, por ejemplo, la Mara que es uno de los espíritus emblemáticos de la Sí. cultura nórdica, pues resulta que la Mara no deja de ser la bruja paradigmática que hay en la península ibérica. O sea, es la bruja esta que, no la bruja, digamos, practicante, la mujer que practica la brujería, no, la bruja mitológica. Y luego lo ves en Italia y tal. Entonces, hay un sustrato cultural, un intercambio cultural que está ahí y entonces luego va adoptando por cada región, por temas lingüísticos o históricos de relaciones, sus diferencias, pero en esencia no hay, se ve que hay traspasos, hay comunicación, que no es una cosa aislada, que está ahí fuera de la realidad. Bien. Bueno, Diego, la verdad es que sinceramente agradecerte. Le vamos a agradecer también a los Mm, chicos de Aula Arcana por todo el laburo que están haciendo para recuperar o para difundir conocimientos sobre prácticas mágicas, vos siendo mm, uno de sus maestros también. mm, Agradecerte por este espacio, por esta mm. entrevista, por tu conocimiento. Y bueno, probablemente nos estaremos encontrando en alguna otra entrevista o en algún otro encuentro para seguir profundizando sobre el tema. Nada, pues yo también darte gracias por pues, haberme dado la oportunidad de poder de participar y de alguna manera explicar algo y ha sido una experiencia muy agradable y ha estado muy bien y realmente estoy muy agradecido. Y bueno, pues nada, no esperamos vernos por las Sí, redes y tal. muchísimas gracias, Diego. Venga, hasta luego.